Bueno, y la situación política en Senegal, que tiene una especial repercusión en nuestras islas, en lo que se refiere al desplazamiento de muchísimas personas a través de la migración irregular. El aplazamiento de las elecciones del 25 de febrero al mes de diciembre ha generado, ya lo saben, grandes protestas por todo el país. Hasta el momento 3 personas han fallecido, cientos han sido detenidas. La ONU pide que se investiguen estos sucesos en la capital, en Dakar. Las manifestaciones son continuas a pesar de estar prohibidas por las autoridades. La crisis política se ha intensificado en los últimos días. Muchos ven el retraso de las elecciones como un intento de su presidente Macky Sall de extender su mandato. Él no se podía presentar. Bueno, ya hay novedades en las últimas horas. Por lo pronto la manifestación que iba a haber se ha retrasado y Pepe Naranjo desde Senegal parece que se prepara una ley de amnistía que trate de apaciguar los ánimos. Cuéntanos, ¿de qué va? Sí, hola, buenos días. Hay numerosas señales que indican que por parte del presidente Macky Sall hay un intento de apaciguar los ánimos, de ir a un nuevo escenario en el que baje esa presión ciudadana que se ha mantenido a lo largo de los últimos días con manifestaciones y protestas en las calles. Y se baraja la posibilidad de que hoy precisamente el Consejo de Ministros apruebe una ley de amnistía para que los presos de todas estas manifestaciones, de las de estos días y las de años anteriores, puedan ser liberados, salir a la calle sin cargos, e incluso que el líder opositor Ousmane Sonko pueda también ser liberado para que participe en un proceso de diálogo nacional. Si eso se confirma, sería un cambio radical de escenario, iríamos a una situación totalmente diferente en el que los partidos podrían sentarse y discutir una fecha para las elecciones, porque aquí está la clave. La oposición considera que el 15 de diciembre es una fecha muy tardía, que da a Macky Sall una ampliación de su mandato de 10 meses, y el gobierno insiste en mantener esa fecha. La idea sería encontrar una fecha intermedia, digamos, que pueda ser el mes de junio, en el que todos se puedan poner de acuerdo. Claro, la excusa del actual presidente para retrasar las elecciones era una razón de peso, era una razón irresoluble realmente como para llegar a esa consecuencia. Claro, esa es precisamente la cuestión. Desde la oposición se asegura que no, que este retraso electoral, en realidad lo que subyace detrás de este retraso electoral es que desde el gobierno pensaban y manejaban encuestas que decían que no iban a ganar esas elecciones con su candidato Amadou Ba, y que esa es la verdadera razón. Desde el presidente Macky Sall hablaba de una crisis institucional, una pugna entre el Poder Judicial, la Corte Constitucional y el Parlamento para justificar ese retraso electoral. No parece que ese conflicto que se había abierto entre estas dos instituciones fuera una razón suficientemente de peso para ampliar nada menos que 10 meses el mandato. Se podía haber planteado un pequeño retraso para, digamos, dirimir ese conflicto, pero claro, estamos hablando de 10 meses, prácticamente un año más de mandato, y eso es lo que desde la oposición consideran que es inadmisible, ¿no? Claro, además, en una situación de mucha tensión ya se venía desarrollando desde que el propio Macky Sall trató de prolongar, a pesar de la prohibición constitucional, su mandato, la detención de algunos de los principales líderes de la oposición. ¿Qué ha podido hacer, no sé si podemos decir recular o por lo menos matizar su propuesta inicial al actual gobierno? Pepe. Bueno, yo creo que la presión ciudadana está jugando un rol fundamental. Lo decías en la introducción, estamos hablando de 3 muertos en apenas 48 horas el fin de semana, que podrían ir a más si las manifestaciones se mantienen, porque la represión policial está siendo muy intensa. Pero en paralelo ha habido una reacción de la comunidad internacional bastante vehemente, solicitando a Macky Sall que se mantenga el calendario electoral. A día de hoy parece imposible que las elecciones se celebren ya el 25 de febrero, pero que al menos se celebren no en diciembre, sino mucho antes. En concreto, Estados Unidos ha sido muy claro, ha dicho queremos que se vuelva al calendario electoral y hablando incluso de decisiones faltas de legitimidad por parte del gobierno. La Unión Europea, Josep Borrell, también ha dicho claramente que las elecciones se tienen que celebrar en un plazo lo más rápido posible. Hay una especie de creciente aislamiento de Macky Sall en el contexto internacional y él sin duda está muy preocupado, ha estado desarrollando una intensa actividad diplomática en los últimos días, llamando a sus socios internacionales para
que le apoyen, porque se está viendo que su decisión no cuenta con ese respaldo internacional. Yo creo que ha sido decisivo también. Claro, bueno, por lo pronto ha habido movimientos también por la otra parte, por la parte opositora. Había una manifestación hoy. ¿Cuándo se va a celebrar finalmente? Sí, la plataforma Aar Sunun Senegal, que es algo así como protejamos nuestras elecciones, digamos, había convocado una marcha pacífica y silenciosa ayer. El prefecto de Dakar la prohibió, como se prohíben todas las manifestaciones, pero ellos han decidido aplazarla hasta este sábado, una marcha que va a ser en varias ciudades del país, pero con su epicentro en Dakar. Veremos si finalmente se llega a producir esa manifestación silenciosa y qué consecuencias tiene. Bueno, si no se produjera sería señal a lo mejor de que efectivamente parece que se acercan las posturas. Ojalá sea así. Pepe, un placer, como siempre. Gracias. Gracias. Un abrazo. Chao.